En un mundo donde la tierra y el poder dictaban el valor de un hombre, medido en ganado y hectáreas, una mujer podía ser solo una moneda de cambio. Para don Armando de los Cisneros, la hacienda Los Robles era un reino, un legado sagrado que clamaba por un heredero. Para Isabel Chabela Rojas, la libertad era el único bien que poseía, y ella la perdió en un salón empolvado. Fue vendida al hombre que veía en ella solo un medio para un fin. Él la compró para garantizar su futuro, sin saber que, de hecho, estaba rescatando su propia alma. En un lecho que prometía sumisión, nació una guerra silenciosa. Los únicos vencedores serían aquellos que se rindieran al amor. En la brutalidad de aquel contrato, una pasión indomable comenzaría a florecer, amenazando con consumirlos a ambos. Ella no sería la yegua de cría que él compró, sino la reina que él desesperadamente necesitaba. El sonido de las ruedas de la carreta en el camino de terracería era el único ruido que rompía el pesado silencio entre ellos. De un lado, don Armando de los Cisneros, de 35 años, dueño de la hacienda Los Robles y de casi todo el valle. Era un hombre forjado por el sol implacable y por la responsabilidad de un imperio. Sus hombros eran anchos, las manos callosas por el trabajo y las riendas descansaban sobre sus rodillas con una calma calculada. Sus ojos, castaños como la tierra fértil, fijaban el paisaje sin, de hecho, verlo. Su pensamiento estaba enteramente enfocado en la mujer frente a él. Del otro lado, Isabel Chabela Rojas, de 24 años. Su vida acababa de ser irrevocablemente alterada, cabellos negros como la noche, recogidos en un moño sencillo, pero algunos mechones rebeldes se escapaban, enmarcando un rostro de rasgos fuertes y bellos. La mandíbula tensa, labios carnosos, cerrados en una línea de desafío. Sus ojos, de un verde sorprendente como musgo salvaje, centelleaban con una furia contenida. Ella se negaba a bajar la mirada, lo encaraba de vuelta, en un duelo silencioso librado en el vaivén de la carreta. Ella no era un animal asustado, sino una loba acorralada, y eso lo intrigaba e irritaba en la misma medida. El polvo subía por la ventana abierta, cubriendo con una fina capa las ropas sencillas de ella y el traje de lino fino de él. El pueblo, con su humillante acuerdo de matrimonio por deuda, había quedado atrás hacía horas. La deuda de su fallecido padre, un hombre soñador, pero pésimo comerciante, la había llevado a aquel escenario de madera. Allí ella fue ofrecida como pago final, una práctica antigua y brutal, aún legal en las regiones más remotas del país, en aquel año de 1900. Don Armando no necesitaba más tierras, ni más ganado. Él necesitaba un heredero. Su primera esposa, Elisaura de los Cisneros, frágil y dulce, había muerto en el parto junto con el hijo que nunca respiró. El luto se había transformado en una determinación fría. Los Robles necesitaba un futuro. Él necesitaba un hijo varón para llevar su nombre. Para eso necesitaba una mujer fuerte, sana. Chabela, con su postura orgullosa incluso en la humillación, con el fuego en los ojos, parecía ser exactamente eso. Un buen vientre, caderas anchas, la vitalidad de una leona. Él la había analizado como un hacendado analiza un animal de pura raza. Fue una transacción, nada más. El denso silencio por fin se rompió. La voz de él, grave y fría como piedras rodando, anunció: «Pronto llegaremos. La hacienda Los Robles será tu nuevo hogar». Chabela no respondió. Solo el desprecio en su mirada se clavó en él. ¿Hogar? La palabra sonaba a insulto. Los hogares eran sinónimo de nido, pero lo que él ofrecía era una jaula de oro. Él notó la insolencia silenciosa de ella. «Tus funciones serán claras», prosiguió. «La casa es vasta, necesita una señora. Pero tu principal, la razón por la que pagué la deuda de tu padre y te traje hasta aquí, es para que me des un hijo, un heredero para Los Robles». La brutalidad de sus palabras la golpeó como una bofetada, sin rodeos. Ningún intento de suavizar la verdad. Él la había comprado con un propósito único. La furia de Chabela ardió, rasgándole la garganta.
Su voz, cuando por fin la encontró, era baja y temblaba de ira. «No soy una yegua de cría que usted compró en una feria». Don Armando ladeó la cabeza. Un brillo gélido y peligroso se encendió en sus ojos oscuros. «No, las yeguas no administran una casa, pero no te equivoques sobre nuestra situación. Sí, yo te compré, y harás el amor conmigo hasta que me des un heredero para el futuro de mi hacienda. Cumplirás con tu deber. A cambio, tendrás techo, comida, ropas finas y el respeto que la esposa de don Armando de los Cisneros merece. Es un trato justo». «¿Justo?», escupió la palabra. «Justicia es tener elección. Yo no tuve ninguna. Usted me compró como un costal de granos». «Tu alternativa era la cárcel o la indigencia», replicó él, su voz cortante. «Yo te ofrecí una posición, la de señora de una de las haciendas más grandes de esta tierra. Muchas mujeres matarían por eso». «Yo no soy como las otras mujeres», siseó ella. Un fantasma de sonrisa tocó los labios de él, un gesto que no alcanzó sus ojos. «Eso ya lo he notado, y es exactamente por eso que estás aquí. No necesito una muñeca de porcelana. Ya tuve una y se rompió. Necesito fuerza. Y tú, Chabela, pareces desbordar de ella. Solo asegúrate de usarla para cumplir con tus obligaciones y no para desafiarme». Él se inclinó hacia adelante, acortando el espacio entre ellos. El olor de él la invadió, una mezcla de tierra, cuero y algo puramente masculino. Era el olor del poder. «Déjame ser claro, durante el día serás la señora de los Robles, pero por la noche», su voz bajó, un murmullo íntimo y amenazante, «serás mía en mi cama y harás todo por concebir a mi hijo». La mano de él se alzó y por un instante ella pensó que la tocaría. En su lugar, solo ajustó la cortina de la ventana, bloqueando el sol fuerte de la tarde. El gesto era simple, pero el significado, cristalino. Él lo controlaba todo. La luz, la oscuridad, y ahora a ella. Chabela retrocedió, encogiéndose contra el tapiz de la carreta, pero sus ojos verdes se mantuvieron clavados en los de él. Una promesa silenciosa. Aunque él hubiese comprado su cuerpo, su alma y su espíritu, jamás le pertenecerían. Él podría forzarla a yacer en su cama, mas nunca la haría rendirse. La batalla entre ellos apenas había comenzado, y el campo de guerra sería la propia hacienda Los Robles. La carreta, al fin, se detuvo frente a la casa principal. Era más que una casa, una fortaleza de prosperidad colonial, con muros blancos y recios, balcones de madera oscura y techo de terracota. La casona se imponía sobre el paisaje, un jardín impecable, un oasis de color en medio de la inmensidad de la tierra. Hombres a caballo, los peones, detuvieron su labor para observar la llegada del patrón, sus rostros curtidos por el sol curiosos sobre la mujer que traía consigo. Don Armando bajó primero, ajustándose el saco. Le tendió la mano para ayudarla. Por un instante, Chabela vaciló, su orgullo impidiéndole aceptar cualquier ayuda de él. Pero con un suspiro de resignación, posó su mano sobre la de él. El contacto fue eléctrico. La mano de él era grande, cálida y áspera, envolviendo la suya por completo. Un escalofrío traicionero recorrió su espalda, una reacción que la irritó profundamente. Su propio cuerpo la traicionaba, respondiendo a la presencia de aquel hombre. Al bajar, sus ojos recorrieron la inmensidad de la propiedad. Corrales, graneros, un arroyo centelleando a lo lejos. Aquello era un reino, y él, su rey absoluto. En la entrada de la casona, una mujer anciana la aguardaba. Cabellos entrecanos recogidos en un moño severo, un vestido negro riguroso. Su semblante exhalaba desaprobación contenida. «Ella es Chabela, la nueva señora de la casa», anunció don Armando tras un asentimiento. Los ojos de doña Rosario, pequeños y oscuros como cuentas, recorrieron a Chabela de arriba a abajo. Un escrutinio gélido, juzgador, que la hizo sentirse expuesta. Ninguna bienvenida en esa mirada cortante. «Patrón», la voz de la mujer era tan rígida como su postura, la palabra «señora» muriendo en sus labios. «La cena será servida en breve. Mandaré a preparar los aposentos de la señorita». El insulto era sutil pero innegable.
Doña Rosario, la antigua ama de llaves de la fallecida Elisaura, tenía su lealtad aprisionada a un fantasma. «Sus aposentos son mis aposentos, doña Rosario», don Armando corrigió, la voz firme, sin margen para réplica. El rostro de doña Rosario se endureció aún más, pero ella solo asintió. «Como usted desee, patrón». Chabela siguió a don Armando hacia el interior. La casa era tan grandiosa por dentro como por fuera. Pisos de madera oscura crujían suavemente bajo sus pasos, muebles pesados, tallados. Retratos de ancestros de semblante serio adornaban las paredes. Historia y poder resonaban en cada rincón, pero también una frialdad, una ausencia de vida. Don Armando la guió por una escalera imponente hasta el segundo piso. La habitación principal era vasta, dominada por una cama maciza de 4 postes. Ventanas francesas se abrían a un balcón, revelando la hacienda en toda su extensión. «Este será su cuarto». «Nuestro cuarto», corrigió él, deteniéndose en el centro. «Su baúl con la ropa llegará más tarde. Doña Rosario le mostrará el resto. Descanse. La quiero lista para la cena». Él se giró para salir, pero vaciló en la puerta. «Chabela», llamó. Ella se volteó para encararlo. «Sé que no es lo que usted quería, pero esta es su realidad ahora. Puede luchar contra ella, hacer de su vida un infierno, o puede aceptarla y encontrar su lugar aquí. La elección es suya». Y con eso la dejó sola. Lentamente, Chabela caminó hasta la ventana. El sol teñía el cielo de naranja y púrpura. Ahí abajo, la vida de la hacienda seguía su curso. Peones conducían el ganado. Voces distantes. Era el mundo de él, y ella ahora una prisionera. Pero mientras absorbía la vastedad de aquella tierra, una chispa de su antigua terquedad se reencendió. Él pensaba que podía domarla, usarla como una yegua de cría. Estaba equivocado. Ella quizá había perdido la libertad, pero jamás se perdería a sí misma. Si aquello era su campo de batalla, aprendería las reglas, y entonces las cambiaría. No sería solo la mujer en su cama, se convertiría en una fuerza, una patrona y reina que él aún no sabía que necesitaba. La cena fue un silencio tenso. Doña Rosario servía con eficiencia fría, sus movimientos rígidos y desaprobadores. La comida era abundante, sabrosa, carne asada, legumbres de la huerta, pan fresco, pero Chabela apenas podía tragar. Don Armando comía con apetito, indiferente a la atmósfera gélida, o quizás simplemente no le importaba. «Mañana don Gregorio, mi capataz, le mostrará la propiedad», dijo de repente, limpiándose los labios con una servilleta de lino. «Es bueno que conozca los límites de la tierra, que ahora es su hogar». «¿Para qué?», preguntó ella, la voz más áspera de lo que pretendía. «Para que pueda apreciar los muros de mi prisión». Él dejó los cubiertos. Su mirada se endureció. «Para que no queden dudas, Los Robles no es una hacienda cualquiera, es un legado. Todo lo que hago es para protegerla, para verla prosperar. Nuestro hijo, él le dará continuidad a esto. La dimensión de mi misión es inmensa. No es capricho, es deber». Chabela sintió las palabras de escarnio morir en su garganta. Él hablaba de la tierra con una pasión feroz, una devoción que la tomó por sorpresa. Aquella tierra para él era viva, pulsante, y, extrañamente, ella captó un destello de respeto renuente por tamaño ardor. Cayendo la noche, después de la cena, la inevitabilidad de la situación la envolvió como un manto pesado. Doña Rosario, la ama de llaves, la condujo al cuarto. El rostro de la mujer, una máscara impasible. «¿Necesita la señora algo?», preguntó, la formalidad un velo transparente sobre su hostilidad. «No, gracias», Chabela respondió, la voz firme. Jamás le daría a doña Rosario la satisfacción de verla flaquear. A solas en la habitación, Chabela se desnudó cambiando sus ropas por la camisola blanca y sencilla que la esperaba. El agua tibia en el jofaina calmó su piel, mas no el polvo del camino ni la humillación del día. Se sentó al borde de la cama. El corazón, un tambor desacompasado, le martilleaba las costillas cuando la puerta se abrió. Don Armando estaba ahí. Él cambió el traje de lino por camisa de algodón sencilla y pantalones oscuros. Sin la formalidad, parecía más grande, más imponente. No dijo nada. Solo la observó del otro lado del cuarto, mientras se quitaba las botas.
El golpe sordo de cada una en el suelo de madera reverberó como un tambor fúnebre. Se aproximó. El colchón se hundió bajo su peso. Chabela se encogió, su cuerpo de piedra. Él extendió la mano y tocó un mechón suelto de su cabello. Ella se estremeció. ¿Me tienes miedo? La voz, sorprendentemente suave, cuestionó. No le tengo miedo a nada, mintió, la barbilla en alto. Solo siento repulsión. La mano en su cabello se apretó, tirándole la cabeza hacia atrás, obligándola a enfrentarlo en el crepúsculo de la habitación, donde solo la luna se colaba. Repulsión o no, eres mi esposa, Chabela, y cumplirás tu deber. Esta noche y todas las noches, hasta que el heredero de los Robles esté concebido. No era una petición, sino una declaración, firme, inquebrantable. Él se inclinó. Sus labios encontraron los de ella. El beso, lejos de ser tierno, era posesivo, un acto de marcación de territorio. Ella mantuvo los labios sellados, resistiéndose. Él gruñó de frustración. Una mano le sujetó la mandíbula, forzándola a abrirse para él. Era una invasión, una silenciosa batalla de voluntades. Pero entonces, algo cambió. En medio de su furia y el desafío de ella, su cuerpo reaccionó. El calor, el olor, la fuerza innegable de su presencia. Todo conspiró para encender una chispa de fuego en su vientre, llenándola de vergüenza y confusión. Cuando la recostó en la cama, cerniéndose sobre ella, él notó la confusión en sus ojos. Vio la guerra, el espíritu desafiante contra la respuesta reacia de su propia carne. ¿Me deseas?, murmuró él contra su piel, la voz, mezcla de triunfo y sorpresa. Me odias, pero tu cuerpo no miente. Cállate, jadeó ella, volteando el rostro. Él la besó de nuevo, esta vez con una ferocidad que desbordaba menos dominio y más un hambre cruda, una necesidad que él mismo parecía descubrir en ese instante. Ella esperaba brutalidad, dolor, y, aunque había aspereza en sus gestos, un inmediatismo de quien siempre tomó lo que quiso, también había una extraña reverencia. Sus manos callosas, que ella imaginaba rudas, exploraron su cuerpo con una intensidad que rozaba la adoración. Como si memorizara cada curva, cada centímetro de su piel, él esperaba sumisión dócil, o quizás lágrimas. Lo que don Armando no esperaba era su desafío silencioso. Ella no lo combatió físicamente, sería inútil. Sus ojos verdes lo encararon, una llama indomable, negándole la satisfacción de verla ceder. Duelo de voluntades, más que pasión o amor. Al terminar, tendido a su lado en la oscuridad, el silencio solo era el jadeo de sus respiraciones. Ninguno sintió victoria. Él falló en quebrar su espíritu, ella en negar la respuesta de su cuerpo. Él le dio la espalda, un gesto definitivo, pero el sueño tardó. Imaginó una noche simple, un acto físico y práctico. Sin embargo, la mujer a su lado era fuego y hielo, desafío y pasión indomable. La compró para un heredero. Mas al tomarla sintió un deseo peligroso. Poseerla por completo, no solo el cuerpo, sino la llama indomable de su alma. Chabela permaneció inmóvil, lágrimas negadas ardiendo en sus ojos. Se sentía violada, sí, pero, aterradoramente, también sintió una vida que hace mucho la había abandonado. Aquel hombre la compró, la usó. En vez de aplastada, una energía extraña y peligrosa pulsaba. La guerra apenas comenzaba. Aquel lecho, supuesto escenario de su sumisión, se convertía en el más complejo de los campos de batalla. En la oscuridad de aquel cuarto, ella juró, no sería la única en cargar cicatrices. Él descubriría, de la forma más dura, que la mujer que creía domar era tan salvaje como la tierra que él amaba. A la mañana siguiente, el sol invadió la habitación con luz despiadada. Chabela despertó sola. El lado de don Armando estaba frío, solo la marca de su cuerpo en la sábana. Por un instante, se permitió cerrar los ojos, el peso de la noche aplastándola. Pero la autocompasión era un lujo inaccesible. Se levantó, localizó su baúl y vistió uno de sus trajes más sencillos y resistentes. Al bajar al desayuno, don Armando ya estaba en la mesa.
A su lado, un hombre mayor, rostro curtido por el sol, ojos astutos. «Buenos días», dijo don Armando, sin apartar la vista de un libro de contabilidad. «Este es Goyo, mi capataz. Goyo, esta es mi esposa, Chabela». Goyo se levantó con un gesto respetuoso y torpe, quitándose el sombrero y revelando cabellos canosos y ralos. «Señora», su voz ronca. En su mirada, curiosidad, no el juicio gélido de doña Rosario. Chabela asintió. «Señor Goyo». Doña Rosario servía en silencio, un desprecio mal disimulado. El intercambio de miradas no escapó a Goyo, quien desvió la vista visiblemente incómodo. Después del desayuno, don Armando cerró el libro. «Goyo le mostrará los alrededores. Quiero que entienda todo aquí». Él la miró fijo. «No toque nada, solo observe». La orden la irritó. Él la trataba como niña curiosa, pero ella asintió, negándole el placer de discutir frente al capataz. El recorrido con don Goyo fue una revelación silenciosa. El hombre era de pocas palabras, pero cada una de ellas tenía peso. Él le mostró los vastos potreros, miles de cabezas de ganado con el fierro de los robles en sus flancos, las plantaciones de café por las colinas, las caballerizas con decenas de caballos fuertes, la pequeña capilla de Nuestra Señora de la Soledad, donde yacía la primera esposa de don Armando. Chabela observó todo, absorbiendo cada detalle. Había crecido en el campo, a menor escala, pero entendía la tierra, los animales, y notaba cosas. Chabela notó un grupo de becerros aletargados con tos seca. Un tramo de la cerca del potrero norte estaba podrida, demasiado frágil para contener al ganado en pánico. «Esos becerros parecen enfermos», comentó señalando. Don Goyo entrecerró los ojos en la dirección indicada. «La sequía los debilita. Hemos perdido algunos en las últimas semanas». «No es la sequía», rebatió ella con confianza. «Son parásitos. Los ojos están opacos, el pelo áspero. Necesitan ser purgados y separados del rebaño antes de que la enfermedad se extienda». Don Goyo la encaró, sorprendido por la firmeza en su voz. Él no dijo nada, pero Chabela percibió un nuevo respeto en sus ojos. Más tarde, en un corral aislado, el relámpago, un magnífico caballo negro, corría en círculos. Crin y Cola salvajes se encabritaba y relinchaba, desafiando a los dos peones que, sin éxito, intentaban lazarlo. «¿Quién es él?», preguntó Chabela, magnetizada por la belleza y la furia del animal. «Ese es el relámpago», suspiró don Goyo. «Un salvaje que agarramos el año pasado. Tiene la mejor sangre de la región, pero es puro demonio. Ya ha lastimado a 3 hombres. El patrón está perdiendo la paciencia. Dice que un caballo que no puede ser montado es inútil. Ya habla de sacrificarlo». El corazón de Chabela se apretó. En aquellos ojos del caballo, ella no veía maldad, sino miedo y confusión. «Él no necesita un lazo», murmuró, más para sí que para don Goyo. «Necesita paciencia». De vuelta a la casa grande, don Armando los esperaba en el portal. «Entonces, ¿qué le pareció mi reino?», preguntó, un toque de arrogancia en la voz. «Es grande», ella admitió, «pero tiene sus debilidades». La sonrisa de don Armando vaciló. «¿De qué está hablando?». «La cerca del potrero norte está podrida. Una manada asustada la derribaría en minutos. Y sus becerros no se están muriendo de sed, se están muriendo de parásitos. Si no los trata, perderá la mitad de la nueva cría». Don Armando la encaró, el rostro contorsionado en una mezcla de choque y furia. Se volvió hacia don Goyo, los ojos chispeando. «¿Esto es cierto, Goyo?». El capataz dudó, alternando la mirada entre el patrón y Chabela. Tragó en seco. «La cerca, sí, señor. Estaba en la lista de reparaciones. Sobre los becerros, algunos peones comentaron que parecían enfermos, pero con la sequía...». «¿Por qué no fui informado?». Don Armando gruñó. «Supe hoy, señora». Don Goyo dijo en su defensa, lanzando una mirada a Chabela que era casi una disculpa. La furia de don Armando se volcó sobre Chabela. «Te dije que observaras, no que dieras opiniones. No te metas en los asuntos de la hacienda. Tu lugar está en la casa y en mi cama. ¿Entendiste? Entendí que usted prefiere perder su ganado y su propiedad
antes que escuchar la verdad de boca de una mujer, replicó ella, el desafío chispeando en sus ojos verdes. El aire entre ellos crepitó. Por un instante, ella imaginó que le levantaría la mano. Su puño se cerró con fuerza, pero él se contuvo, la mandíbula tensa. «Quítate de mi vista, mujer», siseó, la voz baja y peligrosa. «Vete a la casa». Ella lo encaró por un largo momento antes de volverse y subir las escaleras del portal, la cabeza en alto. Don Goyo permaneció, retorciendo el sombrero en sus manos. Don Armando se alejó, caminando de un lado a otro. La furia le bullía por la insubordinación de ella, por la osadía de desafiarlo frente al capataz. Sin embargo, una parte pragmática y honesta, que aborrecía admitir, sabía. Ella tenía razón. Como patrón, debió haberlo sabido. La sequía lo había distraído. Lo preocupaba tanto que descuidó los detalles. La mujer que había comprado por su vientre y su fortaleza acababa de exponer una debilidad en su propio mando. La humillación quemaba más que la rabia. Más tarde, mientras doña Chayo daba órdenes veladas sobre la plata, Chabela vio, desde la ventana, a don Armando ir a los establos con don Goyo. Lo observó examinar los becerros separados y dar órdenes a los peones. Él nunca lo admitiría, pero era un hecho. Estaba siguiendo el consejo de ella. Una sonrisa sutil de satisfacción asomó a los labios de Chabela. La primera batalla no había sucedido en el aposento, como ella imaginaba, sino en los campos áridos de la hacienda, y una victoria, aunque silenciosa, parecía haber sido suya. La tensión entre ellos en los días siguientes era casi un tercer personaje en la casa. Don Armando apenas le dirigía la palabra. Sus encuentros se limitaban a cenas silenciosas y noches de pasión brutal. Él la tomaba con furia renovada, como si intentara castigarla por su audacia, como si la fuerza física pudiera restaurar su dominio. Pero algo había cambiado. Chabela ya no era una víctima pasiva del destino. Observaba todo. Absorbía los ritmos de la hacienda, memorizaba los nombres de los peones, percibía las preocupaciones de don Goyo, veía el peso de la sequía sobre los hombros de don Armando, la manera desesperada en que escudriñaba el cielo sin nubes. Cierta tarde, incapaz de soportar el aire sofocante de la casa y las miradas incesantes de doña Chayo, Chabela buscó refugio en el corral. Allí estaba el relámpago, el caballo, aún salvaje, sus ojos siguiendo cada movimiento de ella. No entró, solo permaneció fuera de la cerca por casi una hora, murmurando palabras tranquilizadoras. Al día siguiente, regresó con una manzana. Extendió la mano por la cerca, la fruta en la palma, y esperó. El relámpago resopló. Pateó el suelo, pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Se acercó cauteloso y en un movimiento rápido tomó la manzana. Los días siguientes transcurrieron con este ritual. Lentamente, el caballo comenzó a asociarla con la calma y la gentileza, no con cuerdas y violencia. Desde lejos, don Armando la observaba. Él no comprendía lo que ella hacía, pero sus ojos no podían desviarse. Había en ella una gracia, una paciencia que lo fascinaba. Era la misma mujer que lo desafiaba con ojos centelleantes, pero allí, con el relámpago, ella encarnaba la más pura tranquilidad. Esa noche, en la cama, tras su habitual urgencia, don Armando se giró mirando el techo. Esta vez no le dio la espalda. «¿Qué crees que estás haciendo con ese caballo?», preguntó a la oscuridad. «Ganándome su confianza», respondió ella con voz serena. «Es una pérdida de tiempo. El animal es inútil». «Ninguna criatura es inútil», replicó. «A veces solo necesitan ser comprendidas, no domadas». Un largo silencio se instaló. «Te crees muy lista, ¿no?». «Me creo observadora», corrigió ella. «Usted gobierna por la fuerza, don Armando, pero la fuerza puede romper las cosas. El ganado, la tierra, la gente, incluso un espíritu. A veces lo que se necesita es maña, no fuerza». Él se giró bruscamente, apoyándose en el codo para mirarla. En la oscuridad sus ojos brillaban con intensidad. Extendió la mano trazando la línea de su mandíbula con el pulgar. El roce fue sorprendentemente tierno. «¿Y tú, Chabela?», susurró la voz alterada.
¿Cuál es la mejor manera de domar tu espíritu? La respiración de ella se detuvo en la garganta, la cercanía de él, el cambio en el tono. Mi espíritu no puede ser domado. Él sonrió, una sonrisa genuina teñida de melancolía. Es lo que estoy empezando a temer y a admirar. Su pulgar descendió hasta el labio inferior de ella. Aquel roce, más íntimo, más peligroso que cualquier pasión compartida, era un atisbo de algo distinto. Una vulnerabilidad que él rara vez mostraba. Y por primera vez, no fue su cuerpo lo que la atrajo, sino su corazón el que dio un vuelco doloroso y esperanzador en su pecho. Su deseo por ella estaba cambiando. Ya no se trataba solo de un heredero, se estaba volviendo sobre ella. Esa percepción la aterrorizó más que toda la furia y brutalidad de él. Odiarlo era sencillo, pero empezar a comprenderlo, eso abría un camino hacia la perdición. Un día, regresando de sus visitas a El Relámpago, ella encontró a don Armando en el portal, examinando papeles con una expresión sombría. ¿Malas noticias?, se atrevió a preguntar. Él la miró, la vacilación evidente en su rostro. Él apenas compartía sus cargas, pero lo que ella reveló era pesado. El banco, implacable, cobraba deudas a pequeños rancheros devastados por la sequía. Lo perdían todo. ¿Para quién? El Gavilán. Ella susurró, el nombre sonando frío. Él compraba las tierras por migajas, convirtiendo el oro en polvo. Un buitre, sí. El nombre la hizo helarse, el mismo que había esclavizado a su padre, que la había vendido a don Armando. Lo conozco, la voz baja, casi un lamento. Fue él quien ejecutó la deuda de mi padre. Don Armando, hasta entonces absorto en papeles, levantó la mirada. Un nuevo y agudo interés brilló en sus ojos. Dígame todo lo que sepa sobre él. Aquella tarde, en el portal, Chabela desveló el imperio de Raimundo Vargas el Gavilán. Sus tácticas crueles, la ambición insaciable de dominar el valle. Por primera vez, no hubo confrontación, sino una extraña alianza. Conversaron, intercambiaron información, como generales forjando una estrategia. Él la escuchaba, atento, cada pregunta validando su percepción, y Chabela comprendió. Al desafiarlo, mostrando valor más allá del cuerpo, ella esculpía un nuevo e inquebrantable papel para sí en la hacienda Los Robles. La admiración de don Armando por Chabela, antes contenida, florecía. Veía a los jóvenes peones buscar sus consejos sobre los animales. Incluso doña Rosario Chayo, antes una roca, demostraba menos hostilidad. Chabela tejía su lugar en la trama de la hacienda. No por sumisión, sino por competencia feroz y dignidad inquebrantable. El momento clave llegó una mañana cálida y polvorienta. Chabela lo supo, era la hora. Se dirigió al corral de El Relámpago, no con manzanas, sino con la montura en los brazos. Don Gregorio Goyo Mendoza y los peones observaban, expectantes ante el desastre. Desde el portal, don Armando miraba, el corazón latiéndole con fuerza. Chabela entró. El Relámpago relinchó desconfiado, pero ella actuó sin prisa. Habló con él, dejó que oliera la montura, la deslizó suavemente por su lomo, acostumbrándolo al peso, a la nueva sensación. Más de una hora se desvaneció. Paciente, con movimientos firmes, ella abrochó la montura. Y entonces, lo impensable, con agilidad sorprendente, ella montó. El Relámpago se encabritó, su cuerpo vibrando. Los peones contuvieron el aliento. Don Armando dio un paso, listo para intervenir. El caballo se alzó una, dos veces, buscando deshacerse del peso. Pero Chabela no luchó. Se aferró a la crin, su cuerpo ondeando con el suyo, susurrando palabras suaves, sin látigo, sin espuelas, solo confianza. Tan abruptamente como inició, la lucha cesó. El Relámpago se detuvo, aún temblando, pero en silencio. Chabela, orgullosa sobre su lomo, le dio una palmadita gentil en el cuello. Lo guió en un círculo lento por el corral. Luego, otro, más rápido. Las mandíbulas de los peones cayeron. Don Gregorio Goyo Mendoza
movió la cabeza con puro asombro. En el portal, don Armando sintió una torrente indomable, admiración, orgullo y unos celos avasalladores. Ella lo había conquistado sin fuerza, con una comprensión que él no poseía. Aquella noche, don Armando entró en el cuarto con un brillo nuevo en la mirada. No la sujetó. Se detuvo frente a ella y tocó su rostro. «¿Cómo hiciste eso?», preguntó, la voz en puro asombro. «No lo vi como un animal que debía ser domado», ella respondió. «Lo vi asustado, y le mostré que no tenía por qué tenerme miedo». Él la atrajo, sus cuerpos uniéndose. El aroma a caballo y sol aún la envolvía. Para él el perfume más embriagador. «Nunca dejas de sorprenderme, Chabela», susurró él en su cabello. Aquella noche, por primera vez, él no la poseyó. Él le hizo el amor. La urgencia dio paso a la exploración, la rabia a la ternura. Torpe, vacilante, como un idioma recién aprendido, pero al moverse dentro de ella, Chabela no lo miró. Cerró los ojos, se arqueó, su cuerpo al fin se rindió. No a su dominio, sino al placer puro que él le brindaba. Besó sus lágrimas silenciosas, probando la sal del arrepentimiento y la esperanza. Ahí, don Armando se enfrentó a una verdad aterradora. La había comprado por un heredero, pero en realidad la necesitaba como su patrona, su reina. El lecho, antes símbolo de posesión, se volvió altar donde ella se rendía y él la adoraba. Se sintió acorralado. El hombre anhelaba domar el espíritu desafiante. El hacendado, sin embargo, clamaba por esa misma fuerza para reinar a su lado. El camino por delante era un abismo de incertidumbres, la sequía, el gavilán Vargas, los fantasmas del pasado, las cicatrices de su orgullo. Pero aquella noche, en el silencio del aposento, mientras la sostenía, don Armando de los Cisneros comprendió. La transacción vital no había sido comprar una esposa, sino encontrar una compañera. Un hijo, antes el único propósito, ahora palidecía ante un futuro a su lado. El amanecer no trajo solo luz, sino un cambio crucial en la hacienda Los Robles. El aire entre don Armando y Chabela, antes denso de hostilidad, ahora pulsaba con una curiosidad titubeante, la tregua frágil de dos naciones exhaustas de la guerra. Al bajar para el café, Chabela lo encontró, no con el libro de cuentas, sino frente a un mapa vasto de la propiedad. Él alzó los ojos. La mirada no era de poseedor, sino de quien veía a una igual. «Siéntate», dijo, la voz en un susurro que ella jamás esperó. «Tengo algo que mostrarte», señaló. «Esto es la hacienda Los Robles. Conozco cada centímetro, cada arroyo, cada pastizal como la palma de mi mano. Pero ayer me demostraste que mis ojos ya no veían todo». Señaló hacia el oeste. «Este arroyo nutre nuestros pastizales del sur. El flujo ha disminuido. Culpé a la sequía, pero un hombre vio a el gavilán Vargas construyendo una represa río arriba». El mentón de Chabela se endureció. Era guerra velada. Cortar el agua era asfixiar la hacienda. «¿Qué va a hacer?», preguntó. «Mi primera inclinación», él respondió, puños apretados en la mesa, «es cabalgar con 20 hombres y destruir la represa, y a quien se ponga en el camino». La respuesta era el don Armando que ella conocía. Fuerza bruta contra fuerza bruta. Una guerra que costaría vidas. Sellaría su fama de tirano. El gavilán Vargas se deleitaría. Él lo provocaría a un error para usar la ley en su contra. Don Armando la encaró, desafío y respeto renuente en los ojos. «¿Y su sugerencia, señora estratega? ¿Dejar que roben nuestra agua hasta que el ganado muera de sed?» «No», dijo ella, inclinándose sobre el mapa. Su cabello rozó el hombro de él, un escalofrío instantáneo. «Lo combatimos con inteligencia, no con los puños. ¿Cuántos rancheros viven entre Los Robles y la presa?». Don Armando pensó. 6, quizás 7 familias. Generaciones aquí, pero la sequía las está matando. La mayoría le debe a el gavilán Vargas o al banco. «Entonces los ayudamos», Chabela declaró, sus ojos verdes brillando. «El gavilán los estrangula para comprarles las tierras por nada. Usted tiene pozos profundos en Los Robles, aún no secos. Ofrézcales agua para su ganado. Concédales crédito para semillas la próxima temporada. Recuérdeles, la hacienda Los Robles
fue alguna vez aliada de sus vecinos, no un imperio aislado. Él la miró como si la viera por primera vez. Tras la muerte de Elisaura, don Armando se había aislado, enfocado solo en su tierra y su linaje. Se había convertido en un rey en su castillo, olvidado de su propia gente. Esto costaría una fortuna, ponderó. ¿Y por qué confiarían en mí? Cuesta menos que una guerra, replicó Chabela. No necesitan confiar en usted, solo ver que es un enemigo menor que el gavilán Vargas. Su lealtad nos dará testigos, fuerza política. Cuando vaya ante el juez por la presa ilegal, no será solo don Armando de los Cisneros, el hacendado rico quien se queje. Serán 7 familias desesperadas apoyándolo. El silencio de don Armando se extendió. Sus ojos en el mapa revelaban la astuta sabiduría de ella, algo que su ira le había impedido ver. Chabela no era solo fuerte, era peligrosamente inteligente. Está bien, él finalmente cedió. Lo haremos a tu manera, pero tú vendrás conmigo. Si me involucras en estas alianzas, te quiero allí para garantizar el éxito. Fue allí donde nació la sociedad. En los días siguientes cabalgaron juntos, no como señor y cautiva, sino como 2 líderes con un propósito común. Don Armando en su semental castaño, y Chabela, para asombro general, sobre el relámpago. El caballo negro, antes indomable, ahora dócil bajo su mando, un símbolo vivo del poder que ella portaba. Cada ranchero visitado albergaba desconfianza. Rostros cansados, marcados por la sequía y la deuda, miraban a don Armando con resentimiento. Entonces Chabela hablaba, no como la señora de la hacienda Los Robles, sino como hija de alguien que también lo había perdido todo. Comprendía el lenguaje de la tierra, de la cosecha fallida, del miedo nocturno. Ofrecía ayuda no como caridad, sino como un pacto entre vecinos. Lentamente, ella rompía las defensas, y don Armando la observaba. Veía su gracia, su empatía, la fuerza silenciosa que atraía a la gente. Un orgullo posesivo brotaba en su pecho, el deseo de protegerla del mundo, mezclado con la admiración por cómo ella lo enfrentaba con la cabeza en alto. Las noches se transformaron. De campo de batalla para un heredero, se volvieron refugio. Después de largos días bajo el sol, regresaban exhaustos, compartiendo vino en el portal. Él hablaba de su padre, el hombre que había levantado los robles de la nada. Ella de su madre, de sus sueños de viajar y ver el inmenso océano. Una noche, él la miró, sus ojos en la pequeña capilla de Nuestra Señora de la Soledad distante. Elisaura está allí, susurró. Ella era delicada, como una flor del campo. Pensé que mi tarea era protegerla de la dureza de este mundo. El amor no es protección, dijo Chabela con voz suave. Es enfrentar la crudeza juntos. Él se giró hacia ella, sus ojos oscuros intensos bajo la luz de la luna. Yo no sé amar, Chabela, sé poseer, sé proteger. Pero esto, lo que ocurre entre nosotros, me asusta. A mí también, admitió ella en un susurro. Él se acercó, su mano encontró la de ella sobre la madera del portal. Déjame intentarlo, murmuró, y la besó. El beso era distinto a todos los demás. Tierno, interrogante, lleno de una vulnerabilidad que desarmó a Chabela por completo. Ella respondió con un anhelo que la sorprendió. Sus dedos se entrelazaron en el cabello de él. La pasión entre ellos ahora tenía una base emocional profunda. En su cama, él la adoraba. Memorizaba su cuerpo con las manos y los labios, aprendiendo lo que la hacía suspirar, lo que la hacía arquear la espalda. Dime que me quieres, Chabela. Dime que eres mía. Él jadeaba contra su piel. La voz ronca de puro deseo. Soy tuya. Ella susurraba de vuelta. No una confesión de posesión, sino una declaración firme de elección. Mía, así como usted es mío, mi rey terco, su reina indómita. Él gruñó, capturando sus labios de nuevo. La transformación de Chabela era visible, y hasta la severa doña Chayo lo notó. La vieja ama de llaves observaba a la señora que ya no bordaba en la sala, sino que cabalgaba lado a lado con el patrón, entendía de ganado enfermo, y trataba a los peones con un respeto firme, pero justo. Un día,
doña Chayo la encontró en el fondo de la cocina, ayudando a una joven a hacer una curación. El gesto, tan natural y desprovisto de arrogancia, desarmó a doña Chayo por completo. «Usted tiene buenas manos», comentó, su voz aún rígida, pero sin el tono helado de antes. «Mi madre me enseñó», respondió Chabela con una sonrisa sencilla. Ella decía que una mujer debe saber cómo cuidar la tierra, los animales y las personas, no necesariamente en ese orden. Doña Chayo la miró fijamente, y por primera vez una leve sonrisa tocó sus labios finos. La alianza de rancheros, de hecho, funcionó. Con el apoyo de sus vecinos, don Armando fue a la ciudad y presentó una queja formal contra el Gavilán Vargas. El juez, al ver el frente unido contra el hombre, se vio obligado a actuar, ordenando la remoción de la presa. Fue una victoria pequeña, pero increíblemente significativa. El Gavilán Vargas, humillado, retrocedió, pero sus ojos, al cruzarse con los de don Armando en el tribunal, prometían venganza. Regresaron a la hacienda Los Robles, celebrando la victoria. Esa noche la hacienda estalló en fiesta. Los peones tocaban guitarras en el portal, y don Armando, por primera vez en años, bailó. Él tomó la mano de Chabela, conduciéndola al centro del patio. Se movían en perfecta armonía, los ojos fijos el uno en el otro, ajenos al mundo. En aquel momento, bajo las estrellas, él no era el hacendado poderoso, ni ella la mujer que había comprado. Eran solo un hombre y una mujer enamorándose perdidamente. «Te necesito, Chabela», le susurró al oído mientras giraban, la voz embargada por una emoción que ya no podía esconder. «No solo para un heredero, te necesito para todo». La confesión de ella llegó en un suspiro contra su pecho. «Yo, a ti». Parecía el inicio de un final feliz. Habían enfrentado la sequía, vecinos desconfiados y un enemigo poderoso. Habían transformado un contrato brutal en una sociedad genuina y una pasión feroz en algo que se asemejaba mucho al amor. Pero las raíces de las viejas obsesiones son profundas y difíciles de arrancar. Y mientras la vida florecía nuevamente en Los Robles, las semillas de la crisis ya estaban plantadas en el corazón de don Armando, esperando solo el momento justo para germinar. La primera señal de que las cosas no serían tan sencillas llegó unas semanas después. Chabela despertó sintiendo una oleada de náuseas. Al principio, lo descartó como algo que había comido, pero cuando la sensación persistió, una posibilidad excitante y aterradora comenzó a tomar forma. Fue doña Chayo, con su observación aguda, quien confirmó sus sospechas. «Mi niña», dijo la gobernanta un día, sujetando el brazo de Chabela mientras ésta salía corriendo. «El color no le favorece. ¿Cuántos días de retraso?» El rostro de Chabela enrojeció, pero encontró en los ojos de doña Chayo una genuina preocupación. Ella le contó. Doña Chayo sonrió, una sonrisa amplia y dentuda que transformó su rostro severo. «Gracias a Dios, Los Robles tendrá vida de nuevo». La noticia se extendió como pólvora en pastizal seco. La alegría era contagiosa. Los peones daban palmadas en la espalda de don Armando. Don Goyo andaba con una sonrisa permanente. ¿Y don Armando? Estaba en las nubes. La alzó en sus brazos, haciéndola girar hasta que ella se mareó, sus ojos oscuros brillando con una felicidad tan pura que la dejó sin aliento. Con la mano sobre su vientre liso, la depositó en el suelo. «¡Un hijo!», exclamó. «Nuestro hijo, Chabela, el heredero de Los Robles». En esa euforia, Chabela no notó el singular masculino hijo, demasiado feliz para percibir la sombra de la obsesión que ya los cubría. Don Armando la trataba como a una diosa. Nada parecía lo suficientemente bueno. Buscó telas finas, contrató cocinera para antojos de embarazadas, prohibió cualquier esfuerzo, incluso montara el relámpago para disgusto de ella. El cuidado, al principio, era cautivador. Pronto asfixiaba. Se sentía un objeto, un vaso con un tesoro, no la mujer que cabalgaba a su lado. «Don Armando, estoy embarazada, no inválida», protestó un día al ser forzada a la cama. «Lo sé», dijo él besándole la frente, «pero llevas el futuro, no puedo arriesgarme». En esas palabras, la frialdad del arreglo original resurgió. Ella no era Chabela,
sino el receptáculo del futuro de él. Intentó ignorarlo, viendo allí solo el celo de un padre. Pero, lejos de allí, el gavilán Vargas no se detenía. Derrotado por el agua, buscó su arma en el pasado manchado del padre de Chabela. Una tarde, el gavilán Vargas apareció en la hacienda Los Robles. En el portal, don Armando lo recibió, tenso. «¿Qué quieres aquí, gavilán?», rugió don Armando. El gavilán Vargas sonrió gélido. «Vine a felicitarte. Tu yegua de cría comprada, oí, ya está preñada». La mano de don Armando fue al revólver. «Calma, Cisneros. No vine a pelear. Vine a darte un consejo. Cuidado con la sangre que traes a tu familia». «¿Qué significa eso?», preguntó don Armando, con voz baja y peligrosa. «¿El padre de tu Chabela? No solo un hombre arruinado, un tramposo, un ladrón. Me robó ganado, me debía. Tenía pruebas, testigos. Podría haberlo metido a la cárcel, pero hicimos un trato. Mi silencio por su única posesión de valor». Los ojos de el gavilán Vargas miraron a la puerta, consciente de que Chabela escuchaba. «Pregúntale a ella, Cisneros. Si no sabía que fue entregada para saldar un crimen, no solo una deuda. El fruto no cae lejos del árbol. Cuidado con el heredero que nace de mala semilla». Con la astilla venenosa, él partió, sus palabras flotando como humo tóxico. La verdad por fin invadía Los Robles. Don Armando entró, el rostro una máscara de furia y duda. Chabela, pálida al pie de la escalera. «¿Es verdad?». La voz cortó el silencio. «¿Sabías que tu padre era un ladrón?». Lágrimas brotaron en los ojos de Chabela. «No era ladrón. Cometió un error. Estaba desesperado. El gavilán Vargas lo engañó, lo acorraló». «¿Pero tú sabías?», insistió don Armando. «¿Sabías que te compraba por un crimen, no una deuda de honor, y no me lo dijiste? ¿Cómo podría haberlo hecho?». Ella lloró. «Me tratabas como a un animal. ¿Te hubiera importado? Tenía vergüenza. No quería su mancha sobre mí». La duda envenenó a don Armando. Las palabras de el gavilán Vargas, mala semilla, resonaban, mezcladas con su obsesión por un heredero puro y fuerte para su apellido. Un miedo irracional lo dominó. Si ella lo había engañado en esto, ¿en qué más mentiría? La sociedad tan erigida se derrumbó. Él se volvió distante, desconfiado. Él se hundía en días de furia en el trabajo y en las noches, en el tequila o mezcal solitario de su despacho. Ya no la buscaba en la cama. El dormitorio, que había sido un santuario de amor, se volvió un espacio frío y dividido. El corazón de Chabela se partía cada día. Intentaba alcanzarlo, pero él había erigido un muro de orgullo y sospecha a su alrededor. «Tiene miedo», le dijo doña Rosario Chayo un día, encontrándola llorando en el portal. El difunto padre de don Armando, el señor Cisneros, había sido obsesionado por el linaje, por la sangre. Le había enseñado a su hijo que el apellido Cisneros era sagrado. El gavilán Vargas supo exactamente dónde clavar la estocada. Meses después, en una noche tempestuosa, la situación alcanzó su clímax. El parto de Chabela era inminente, y el doctor Alonso Robles de la ciudad ya se hospedaba en la hacienda. Las lluvias tan esperadas finalmente llegaron, pero trajeron consigo la amenaza de inundaciones. Don Armando había pasado el día fuera, reforzando las orillas del río con sus hombres. Regresó a casa empapado, exhausto, el aliento pesado a alcohol. La encontró en el dormitorio, de pie junto a la ventana, observando la tormenta. El vientre prominente era la única prueba de la intimidad que un día tuvieron. «Hablé con el doctor Robles», dijo él, voz arrastrada. «La criatura está bien, fuerte». Hizo una pausa. Entonces, las palabras que sellarían su destino. «Él debe ser fuerte. Un varón debe ser fuerte para gobernar esto». La voz de Chabela fue un hilo contra la lluvia. «¿Y si es una niña, don Armando?». Él la miró. En sus ojos ella no vio al hombre que la llamó reina, sino al hacendado frío que la compró. Su obsesión, envenenada por el gavilán Vargas y el mezcal, tomó el control. «Una hija es un tesoro, Chabela», dijo voz fría y cortante.
Pero los Robles exige un heredero, un hombre. Si me da una hija, tendré que buscar otra forma de asegurar mi legado. Fue una bofetada más brutal que cualquier golpe físico. En ese momento, él no solo le rompió el corazón, aniquiló la mujer que ella se había vuelto a su lado. La redujo, una vez más, a un vientre, un instrumento defectuoso si no producía el resultado deseado. ¿Otra manera?, repitió ella, incrédula. ¿Qué significa? ¿Comprarías otra mujer? ¿Me echarías? Él no respondió. Su silencio fue una confirmación más condenatoria que cualquier palabra. En aquel instante, el amor de Chabela por él se transformó en cenizas. El dolor abrumador, una daga en su pecho, la dobló. Un gemido escapó de sus labios. Una punzada aguda y terrible atravesó su vientre. «Don Armando», jadeó. El rostro contorsionado de dolor, el pánico finalmente perforó la niebla de su embriaguez. Corrió a su lado, tomándola. «Chabela, ¿qué fue? ¿El bebé?» La cargó a la cama, gritando por doña Chayo y el doctor Robles. La tormenta afuera reflejaba el caos en sus vidas. Las horas siguientes fueron un borrón. Dolor para Chabela, terror para don Armando. El doctor Robles y doña Chayo trabajaron incansablemente. El parto era prematuro, inducido por el estrés y el choque. Don Armando fue expulsado del cuarto, forzado a esperar afuera. El sonido de los gritos ahogados de Chabela lo torturaba. Cada grito era una acusación, un eco de sus crueles palabras. Él se sentó en el suelo del corredor, la cabeza entre las manos. La sobriedad trajo una claridad horrible. En su búsqueda ciega por un heredero, destruyó lo único que importaba. Arriesgó la vida de la mujer que amaba y del hijo por nacer. En aquel corredor oscuro, con lluvia y dolor como únicas compañías, don Armando de los Cisneros finalmente entendió su estupidez. Ya no importaba si sería niño o niña, él solo rezaba para que ambos vivieran. La redención, don Armando lo sabía, podría llegar demasiado tarde. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió. El doctor Alonso Robles apareció, agotado y aliviado. «Ella está bien. Fue difícil, pero es fuerte. Y tiene una hija, pequeña pero sana». «¿Hija?» La palabra sería decepción para el antiguo don Armando, pero para el hombre quebrado en el pasillo, un milagro. «¿Puedo verla?» Su voz salió ronca. El médico dudó. «Chabela duerme», y pidió no verlo. La negativa fue el golpe final. No solo la había lastimado, para ella se había convertido en un monstruo. La hacienda se hundió en un silencio opresor. Chabela se recuperaba, aferrada a la pequeña esperanza. Doña Rosario, su leal guardiana, protegía la habitación, deteniendo a don Armando en cada intento de aproximación. «Paz, no más tormento», repetía Chayo, su lealtad inquebrantable a Chabela. Noches enteras el llanto de la bebé, un sonido que debió ser alegría, solo profundizaba la desesperación de don Armando. Él la veía de lejos en el portal, meciendo a la niña, el rostro una mezcla de amor infinito y profunda tristeza. Su culpa. Las disculpas que intentaba sonaban vacías, incluso para sí mismo. La herida que él había abierto era un precipicio de dolor. Pero la maternidad reveló en Chabela una fuerza insospechada. El rostrito de esperanza, los pequeños dedos aferrándose a los suyos. Cada roce sanaba un pedazo del corazón roto, pero también solidificaba una decisión. No criaría a su hija en un hogar de valor femenino condicional y amor paterno con precio. Amaba a don Armando, o el recuerdo del hombre que él había sido por un breve tiempo, pero no podía perdonar la traición. El hombre que la había amenazado con sustitución por un heredero no construiría su futuro. Una semana después, bajo la oscuridad de una noche sin luna, Chabela actuó. Con la ayuda renuente, pero comprensiva, de don Gregorio, quien veía su pena y al patrón desmoronándose, preparó una maleta. En la cama que un día había sido de ambos, una nota sencilla. «Te perdono, don Armando, pero no puedo olvidar. Esperanza y yo necesitamos encontrar nuestro propio camino. No nos busques». Don Gregorio la llevó en carreta al pueblo vecino. Allí,
tomó la primera diligencia hacia el sur, rumbo a un futuro desconocido, llevando el único legado que realmente importaba: su hija. Al amanecer, la casa de don Armando era una tumba. Silencio mortal, definitivo. La nota estaba allí, el papel temblando en sus manos. Cada palabra una cuchillada en el pecho. No nos busques. La sentencia final, la condena de su vida. Salió corriendo, gritando su nombre, el sonido resonando vacío por la vasta propiedad. Se había ido. Su reino intacto, tierra, ganado, apellido. Pero había perdido a la reina, a la princesa, y con ellas la propia alma. El hombre que quería un heredero para gobernar su mundo, ahora reinaba sobre un imperio de arrepentimiento y soledad. La partida de Chabela y Esperanza hundió a don Armando en un abismo. Los Robles, antes su universo y orgullo, se volvió una prisión. Cada rincón hacía eco de risas nunca escuchadas. Cada brisa traía el fantasma de su perfume. Descuidó los negocios. Días encerrado en su despacho, compañero de la botella de tequila. Noches, vagando por los pasillos vacíos de una casa sin alma. Los peones trabajaban por lealtad a la tierra, pero la pasión del liderazgo se esfumó. Goyo y Chayo asistían, impotentes, a la autodestrucción del patrón. Cierta noche Chayo entró al despacho sin tocar. Lo encontró fijado en un pequeño zapatito de lana, aquel que Chabela había tejido para Esperanza. «Patrón, ¿va a dejar que la hacienda y su orgullo mueran juntos?» La voz de ella era un acero inesperado. «¿Qué quiere que haga, Chayo? Ella se fue», murmuró él, ronco. «Ella se fue porque usted la expulsó con palabras crueles», replicó la ama de llaves, su paciencia por fin agotada. «Tenía todo, un amor que muchos sueñan, una hija perfecta, y lo tiró por una obsesión estúpida con un apellido y un pedazo de tierra. Perdió más que una esposa, perdió el alma misma de esta casa. Elisaura era el alma gentil de los Robles, pero Chabela era su fuego salvaje, su propia vida. Ahora véase, es solo ceniza». Las palabras de Chayo lo golpearon. En el reflejo del cristal de la ventana, un hombre derrotado, de ojos hundidos, barba sin afeitar. Un extraño. Esa noche, el dolor se transmutó en determinación. Su primera prioridad, arreglar lo que se había roto en sí mismo. La segunda, eliminar el veneno que lo había iniciado todo. Cabalgó hasta las tierras del Gavilán Vargas, sin furia, solo una calma gélida. Expuso las actividades criminales del Gavilán Vargas con la alianza de rancheros, que Chabela había ayudado a construir, como testigos. Presentó pruebas de extorsión, grilaje, robo de ganado, crímenes por los que había culpado al padre de Chabela. En meses, el imperio de El Gavilán Vargas se desmoronó. La victoria, sin embargo, no trajo alegría, solo un vacío. La venganza no la traería de vuelta. Entonces, la búsqueda comenzó. Vendió parte de su ganado premiado, el orgullo de su estirpe, para financiar a los detectives. Un acto simbólico. Su legado ya no estaba en los animales, sino en la familia que había perdido. Meses se convirtieron en casi 2 años. Las pistas eran escasas. Chabela, inteligente, había cubierto sus huellas. Don Armando cambió. La arrogancia dio paso a la humildad, nacida del dolor. Retomó lazos con los vecinos, ayudándolos no como señor, sino como igual. Aprendió a gobernar no por la fuerza, sino por la sabiduría, aquella que Chabela había intentado enseñarle. Lejos de allí, en un pequeño puerto costero, Isabel Chabela Rojas había forjado una vida nueva. Con otro nombre halló empleo como costurera y ama de llaves para una familia amable. Su pequeña Esperanza era la luz de su existencia. Una niña de ojos verdes y cabello oscuro, con un espíritu tan indómito como el de su madre. Chabela había encontrado la paz, pero por las noches, en la soledad, el recuerdo de don Armando la asaltaba. Odiarlo por el dolor era palpable, pero una necia parte de su corazón aún amaba al hombre que había bailado con ella bajo las estrellas. Finalmente, una pista guió a don Armando hasta aquel pueblo costero. Llegó no como el hacendado poderoso, sino como un hombre cualquiera,
las ropas marcadas por el polvo del camino. La halló en la plaza. Ella empujaba a Esperanza en un columpio. Reía mientras los piececitos de la niña pataleaban el aire. El sol de la tarde le ceñía el cabello. Chabela parecía dichosa, verdaderamente feliz y en calma en un mundo que no lo contenía. Entonces, otro hombre se acercó. De semblante amable, entregó una flor a Esperanza y sonrió a Chabela con un cariño que olía a promesa. La escena fue una puñalada, la condena última a su estupidez. Celos y arrepentimiento lo golpearon con brutalidad descarnada. Ella había renacido, feliz y amada en los brazos de otro. Aquello pudo haber sido él. Debió ser su vida. Casi se dio la vuelta para marcharse, para dejarla en su merecida dicha. Pero los ojos verdes de Esperanza, réplica exacta de los de Chabela, encontraron los suyos al otro lado de la plaza. La niña detuvo el columpio observándolo con curiosidad infantil. El corazón de don Armando se detuvo. Necesitaba intentarlo, al menos para que su hija supiera de su arrepentimiento. El otro hombre se despidió. Finalmente don Armando se movió, la voz casi imperceptible al llamarla. Chabela. Ella se volvió. La sonrisa que antes le iluminaba el rostro se congeló, sustituida por un choque de alerta. Instintivamente atrajo a Esperanza más cerca. «Don Armando, ¿qué hace aquí?», preguntó, la sorpresa cincelada en su voz. «Necesité encontrarte», balbuceó sintiéndose un completo necio. «No vine a exigir nada, ni a pedir que regreses, solo a disculparme y a verlas». Sus ojos, apartándose de Chabela, se posaron en la pequeña que se ocultaba tras las faldas de su madre. En el suelo polvoriento de la plaza se arrodilló buscando su altura. «Hola, Esperanza, soy tu padre». El perdón no brotó de inmediato. Las heridas del alma de Chabela eran demasiado hondas. Pero ella notó el cambio. La arrogancia se había desvanecido, la posesión también. Allí estaba un hombre deshecho, forjado por su propio error, suplicando en silencio por una oportunidad. Ella le permitió ver a Esperanza. Se hospedó en una modesta pensión del pueblo, dedicando las tardes a jugar en la plaza con su hija. Jamás presionó a Chabela. Hablaba de los robles, de sus transformaciones, de cómo los consejos de ella lo moldaron en un hombre y líder mejor. No pedía, compartía. Lentamente, dolorosamente, el muro de hielo en su corazón comenzó a ceder. Vio el amor incondicional en los ojos de él, cada vez que fijaba su mirada en su hija Esperanza. Un amor que nada pedía a cambio. El otro, un médico bueno y gentil, no llenaba el vacío. La llama entre ella y don Armando, forjada en la pasión y el dolor, era irreemplazable. Cierta noche, en la playa, después de que Esperanza se durmiera, él se detuvo. «Te amo, Chabela», dijo, la voz embargada. «Sé que perdí el derecho de decirlo, pero es la única verdad que me queda. Ustedes dos, no la tierra, no el apellido, son mi verdadero legado». De su bolsillo sacó no un diamante, sino un anillo sencillo, de madera de encino de los robles. «Ya no te compro, ya no exijo nada, solo te pido, cásate conmigo de nuevo, Chabela, no como la señora de la hacienda, sino como mi compañera, mi patrona, mi todo. Esta vez por elección, esta vez para siempre». Las lágrimas, contenidas por 2 años, finalmente cayeron. Dolor por lo que perdieron. Esperanza por lo que podrían reconstruir. «Sí», ella susurró. «Sí». Juntos regresaron a los robles, no como un rey victorioso, sino como una familia que reencontraba su hogar. Doña Rosario Chayo lloró abiertamente. Don Gregorio Goyo Mendoza sonrió, algo inédito en 2 años. La hacienda no celebró a un heredero, sino el regreso de su patrona. Años pasaron. La hacienda Los Robles floreció, más próspera que nunca. Don Armando y Chabela gobernaban en perfecta sintonía, sus fuerzas un complemento ideal. Tuvieron 2 hijos más, un niño con los ojos castaños del padre y una niña con el fuego de la madre. Pero Esperanza, la primogénita, era el mayor orgullo de don Armando. Inteligente, valiente, cabalgaba a el relámpago como la madre y entendía la tierra como el padre. Ella era,
en todos los sentidos, la legítima heredera de los Robles, en cuerpo y alma. Don Armando agradecía a Dios diariamente por la dura lección que la vida le impuso. Había perdido a Chabela por un orgullo ciego, por la obsesión de un heredero varón, un legado de sangre que casi lo destruyó. Pero verla renacer, feliz y amada a la distancia, trajo un arrepentimiento y un celo amargo que se convirtieron en sus maestros. La historia de don Armando y Chabela es un recordatorio poderoso. El verdadero valor de una familia no reside en tradiciones o apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. Las segundas oportunidades a veces no buscan lo que se perdió. Nos moldean, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre estuvimos destinados a ser. Que tu vida esté llena de bendiciones. Si ya te has suscrito, al lado del botón de suscripción puedes ir más allá. Hazte miembro. Con esto, obtienes acceso a ventajas exclusivas, con historias especiales e incluso las más picantes. De paso, nos ayudas a seguir contando estas historias y, claro, a apoyar a mi familia. ¿Quieres otra forma rápida y gratuita de impulsarnos? Arrastra los comentarios a la izquierda hasta ver el botón Detener y haz clic en él de nuevo. Esta simple acción lleva nuestra historia a aún más personas especiales, como tú. Si te gustó la historia de hoy, tu like es esencial y no olvides suscribirte. M.